Muy buenas tardes, soy el profesor Antonio Fernández Parada de la Universidad de Granada, doctor en Historia del Arte, y en esta tarde seré vuestro lazarillo en este inmenso palacio que hoy recoge el patrimonio cofrade de todas las cofradías de la Semana Santa de Málaga. Estamos aquí para contarles prácticamente un siglo de esplendor, un siglo de arte, un siglo de cofradía, un siglo de Semana Santa que también necesitamos en este contexto que estamos viviendo en la actualidad. Nos encontramos en el Palacio del Obispo, uno de los grandes contenedores culturales de la capital, de Málaga. Es un palacio del siglo XVIII donde vive el obispo reinante actualmente, justamente en las partes superiores de este patio. Es un sitio muy importante y quizá uno de los más agradecidos para este tipo de exposiciones. Este magnífico patio en el que nos encontramos actualmente, la fachada con la imagen de Fernando Ortiz. A pocos metros tenemos la catedral, la propia plaza del obispo, es decir, tenemos una ubicación excepcional. Ello está haciendo que esta exposición, un siglo de esplendor, esté siendo muy visitada por multitud de turistas que actualmente pueden venir a la ciudad de Málaga. Incluso en los tiempos que tuvimos limitaciones de movilidad, gran cantidad de personas pudieron desplazarse a este centro histórico de la ciudad para disfrutar de esta magnífica exposición. Este año 2021 conmemoramos el 75 aniversario de la agrupación de cofradía de la Semana Santa de Málaga. En estos 100 años, en estos 75 años, los avatares no han sido fáciles. Tenemos que pensar que partimos desde esa Semana Santa decimonónica que heredamos hasta esos avatares trágicos que pasaron el 12 de mayo del 31 y todo lo que pasó en la posguerra y posteriormente ese gran salto hasta la Semana Santa del siglo XXI, que es lo que podemos ver en esta exposición. ¿Por qué es importante estar hoy aquí y poder transmitirles a todos y a todas el patrimonio cofrade malagueño? En primer lugar, porque se trata de una de las grandes aportaciones identitarias de la ciudad de Málaga. Evidentemente, hablar de Málaga es hablar de señorío, de majestuosidad. Hemos creado una identidad corporativa a lo largo de los años que nos permite difundir y definir nuestra Semana Santa. En segundo lugar, porque tampoco tenemos tantas ocasiones de poder disfrutar de este patrimonio y sobre todo con la cercanía que nos permite esta exposición, que tenemos las piezas como nunca las hemos podido ver. Vamos a encontrar un poco de todo, vamos a encontrar bordados, vamos a encontrar esculturas, vamos a encontrar supervivientes, y eso será importante entre las piezas más importantes de la Semana Santa de Málaga que sobrevivieron al 12 de mayo del 31, muchas de ellas las podemos ver expuestas en esta exposición. El recorrido que presenta la exposición nos permite vislumbrar diversos campos, como el campo de la orfebrería, como el campo de los grupos escultóricos. Podemos ver también el bordado, podemos ver multitud de detalles, como les decíamos anteriormente. Todo eso es lo que vamos a ver esta tarde en esta exposición que les queremos contar. Nos encontramos en la primera sala de esta exposición titulada El triunfo de la muerte de la cruz. Es una sala que aglutina un poco de lo antiguo y un poco de lo moderno, un poco de nuestra historia más añeja, de esas piezas supervivientes, pero también de las grandes piezas que se han hecho de la Semana Santa del siglo XX-XXI. Entre las piezas que podemos ver, por ejemplo, el catafalco del Santo Sepulcro o los 4 jinetes del Apocalipsis de Ruiz Monte, que son sin lugar a dudas una de las grandes piezas de la imaginería del siglo XXI. Nos encontramos en esta primera sala con los relieves de José María Ruiz Montes para el Torno de la Redención de Málaga. Se trata de 4 piezas excepcionales que tienen su lugar propio en esta exposición por sus valores plásticos, por su calidad, por su sentido de textura, etc. En el año 2013, cuando se presenta el trono, el Cristo de la Redención para el que se hacen, Ruiz Montes todavía no era una persona conocida como lo de la actualidad, ya era bueno, lleva siendo un escultor durante muchos años, ya ha dejado de notarse los valores plásticos y aquí lo podemos ver. Luego llegarían grandes obras
de la producción del escultor José María Ruiz Monte. Pero claro, en este contexto tenemos que tener en cuenta que estamos en los primeros años de producción y recibe un encargo monumental, que es realizar el trono del Cristo de la Redención de Málaga bajo el diseño de Fernando Prini. En este sentido tenemos que tener en cuenta que Ruiz Monte es capaz de configurar perfectamente la integración de todas las artes, en este caso la talla, con la madera, con la escultura, pero también con la orfebrería. El diseño se trata de un diseño armónico, diseñado o pensado hasta el último punto para que tenga un programa iconográfico totalmente coherente y claro, y resaltan estos monumentales figuras o estas monumentales figuras que van dispuestas en las esquinas de la obra. Tenemos que pensar que en Málaga esta escuela escultórica existe a partir del siglo XXI, nunca existió una escuela escultórica o de imaginería procesional en los siglos anteriores y gracias por el cúmulo de circunstancias actuales, tenemos la oportunidad que gracias a escultores como Ruiz Monte o Juan Vega se está produciendo la renovación plástica de la imaginería profesional en España y eso se está produciendo en Málaga. ¿Por qué se produce este fenómeno? Tenemos que tener en cuenta que el 12 de mayo de 1931 se arrasa con todo el patrimonio de la provincia de Málaga y por supuesto con el de la capital, con lo cual nuestros imagineros, nuestros jóvenes imagineros no tenían fuentes de las que beber. Esto es una circunstancia importante porque en otras localidades como Sevilla, por ejemplo, todo el ajuar doméstico de los interiores de las iglesias está totalmente conservado, por ejemplo en la iglesia del Salvador o cualquiera de las grandes iglesias sevillanas. Esto no pasa en Málaga. ¿Qué pasa? Que nuestros imagineros en el siglo XXI no tienen fuentes de las que beber. Con lo cual, cuando quieren hacer algo, o en este caso una imagen religiosa, tienen la libertad escultórica de no tener el peso de la tradición como pasaba en Sevilla. Eso permite, como le hemos dicho anteriormente, que los grandes relatos de la escultura procesional española se estén produciendo aquí en la provincia de Málaga. Esta pieza que tenemos con nosotros es quizás una de las piezas más desconocidas de toda la Semana Santa de Málaga, a pesar de su importancia. Estamos acostumbrados a verlo el Viernes Santo, nos referimos al catafalco de la Cofradía del Santo Sepulcro, que estamos siempre acostumbrados a verlo en una penumbra bastante saltada. Verlo de cerca nos permite tomar conciencia de los valores plásticos, escultóricos, pictóricos, de todas las calidades que podemos encontrar en esta pieza. Se trata de una pieza diseñada y realizada en los talleres Granda, en Madrid, en torno al año 41 aproximadamente, que aparentemente es una pieza de estilo totalmente renacentista, una pieza muy clásica, pero el ojo atento, y esto es la oportunidad que nos permite esta exposición, nos permite ver esta colección de esmaltes realizados en la técnica del esmalte sobre placas de cobre, en la que podemos ver una influencia totalmente nazarí islámica. Se tratan de placas de estilo neomudéjar, inspiradas directamente en el repertorio nazarí, en el repertorio islámico, más concretamente en la cerámica de la loza dorada. Por ejemplo, las dos placas laterales, que son típicas de las taraceas granadinas, pero nos interesan, por ejemplo, este conejo o esta gacela, que directamente están sacadas de la cerámica nazarí. Dentro de esta sala queremos mencionar esta pieza que nos parece de singular trascendencia. Se trata del farol de la Cofradía de Viñeros, realizado por diseñado por Manuel Toledano y realizado en orfebrería por Adán Jaime. Se trata de una de las piezas más monumentales de toda la Semana Santa de Málaga, que de nuevo podemos contemplar de cerca en toda su plenitud. Es una pieza excepcional en sus volúmenes, en su calidad, cómo resuelve las rocallas. Claro, tenemos que tener en cuenta que en este sentido el diseño de Manuel Toledano, o mejor dicho, la figura de Manuel Toledano, hay que entenderla como uno de los grandes diseñadores del siglo XXI, y prueba de ello son las piezas que está haciendo en la actualidad, como por ejemplo el diseño del trono de crucifixión. Pero claro, si el diseño era bueno, en este caso podemos encontrar también la gran ejecución del artista Adán Jaime, un artista, un orfebre del que tiene que contar todavía muchas cosas, del que no se le ha hecho justicia todavía dentro de la orfebrería profesional malagueña, pero piezas como estas, perfectamente integradas en el conjunto de la peana de Carrete, hacen del arte malagueño del siglo XXI un arte con altas miras que tiene muchas cosas que contar en los contextos de la imaginería y de las producciones andaluzas. Nos gustaría pararnos de nuevo en dos piezas importantes del conjunto de las que pueden ver en esta exposición. Se trata de la peana de la Virgen del Amor Doloroso y por otro lado el frontal del trono de la Virgen de la Paloma. Dos piezas, una antigua y una del siglo XXI, que combinan modernidad y que combinan antigüedad y que de nuevo
manifiestan lo mejor de lo que se ha hecho en la provincia de Málaga y en este caso en la capital. La peana de Cayetano González es muy interesante porque en primer momento la Virgen del Amor Doloroso, la Cofradía de la Pasión, se pensó para que saliese sin palio, en un trono de proporciones más pequeñas, un trono quizá más minimalista. En cierta manera no encajó con el gusto de la época y finalmente las corrientes imperantes hicieron que esta peana se diluyese en el conjunto del palio procesional. Y de nuevo, si esta peana es importante, también la otra obra que tenemos a nuestras espaldas no deja de ser menos importante, por varias razones. La primera, porque se trata del frontal del trono de la Virgen de la Paloma, un trono gigantesco en sus proporciones, con multitud de detalles, con multitud de cuestiones que contar. En este caso podemos ver el relieve o la pintura de la Virgen de la Paloma de Raúl Berzosa, pero también nos interesan estos angelitos del escultor Juan Vega, que, como hemos dicho anteriormente, se trata de uno de los grandes renovadores de la plástica de la imaginería procesional en el siglo XXI. Realizó para este trono, para este conjunto, en el año 2018, bajo el diseño de Jesús Castellano, realizó el conjunto de la imaginería procesional, una obra muy bien integrada, con policromías excepcionales. Es un gran estofador y eso se puede ver muy bien en el conjunto de estos angelitos, lo pueden ver perfectamente, pero también en el resto de las obras que, por ejemplo, alternan los relieves, por ejemplo, el relieve de Pentecostés con figuras que presentan marmoleado. Se trata de una obra que combina lo más salado del barroco, pero también con ciertas aportaciones de este siglo XXI, con lo cual les animo también a que vean el trono de la Paloma en su plenitud, en su gigantez en la calle, porque tiene muchas cosas que contar de estas cuestiones que estamos hablando de imaginería en el siglo XXI. Nos encontramos en la escalera monumental del Palacio del Obispo. No nos vamos a detener en los valores plásticos de este espacio tan maravilloso, pero nos interesa aquí contar un poco en esencia, la protagonista de esta exposición, que es la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga. Al fondo de la escalera podemos ver la insignia madre, que es la cruz de guía de todos los cofrades malagueños, esa cruz de guía además con una tipología muy particular, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la agrupación de cofradías nace precisamente en el año 1921, con lo cual estamos celebrando su 75 aniversario, nace en un contexto en el que la Semana Santa tampoco tenía pasaba por sus mejores momentos. Llegaron peores, porque posteriormente llegarán los acontecimientos de la República y de la Guerra Civil y todo lo que pasó en los años 60 y 70. Pero nos interesa contar que la agrupación de cofradías en la actualidad es uno de los organismos mejor valorados de toda la capital. Y es interesante, ¿no? El pueblo malagueño tiene la conciencia que las cuestiones que emanan de la agrupación de cofradías tienen buen resultado, ¿no? Y por supuesto, cabe decir que no todos los organismos tienen la valoración social que tiene la agrupación de cofradías. La capacidad de gestión de personas o de exposiciones o de infraestructura es difícil de encontrar. Ya la propia agrupación de cofradías, cuando nace en el año 1921, que la fundan un grupo muy reducido de cofradías, que digamos que vendría a ser un poco la élite, ¿no?, fundacional, que muchas de ellas están representadas en esta exposición, tenía un objetivo claro, que era contribuir a la grandeza de la Semana Santa de Málaga, no solo por la propia Semana Santa de Málaga, sino contribuir a una Málaga mucho más grande, a atraer el turismo, gestionar hoteles, gestionar las vías de comunicación. Es decir, la agrupación de cofradías se configuró como un epicentro del turismo malagueño. Claro, si tenemos en cuenta que esto fue en el año 1921, tenemos que tener en cuenta que los miembros fundacionales ya estaban pensando a lo grande, es decir, estaban pensando en una Málaga que se haría grande y que necesitaba una gran Semana Santa. Pues gracias a los esfuerzos que pudimos ver en aquellos años, hace 75 años, hoy podemos disfrutar de esta Semana Santa que fue capaz de reinventarse a pesar de todos los avatares históricos que hemos vivido a lo largo del siglo XX.
Seguimos avanzando en nuestra visita a la exposición Un siglo de esplendor y nos encontramos en la parte superior, en las salas superiores del Palacio del Obispo, donde vamos a ver diversas piezas de diversa tipología, pero quizás lo más preponderante serán los grupos escultóricos y los bordados repartidos en diferentes salas. En la que nos encontramos actualmente podemos ver una selección de túnicas de Cristo, que las vamos a comentar ahora, y posteriormente veremos una cuestión de las sayas y los palios y los mantos procesionales. Con respecto al bordado, cabe decir también que se trata de una de las grandes aportaciones de la Semana Santa al diseño, a la calidad y a la historia del arte en el siglo XXI. Las escuelas de bordado malagueñas de los últimos años, ya desde los años 80 a principios de los 90, han despuntado por encima de los grandes talleres, están una equivalencia similar a la tradicional que ha tenido Sevilla con sus talleres históricos. En Málaga, talleres como los de Joaquín Salcedo, el Salvador Olivier, Manolo Mendoza, han supuesto la renovación también del bordado, un bordado de muchísima calidad, un bordado que se exporta desde Málaga a multitud de sitios, de lugares de fuera de España, incluso también dentro de España, y esto es indicativo de muchas cuestiones, ¿no? La selección de túnicas que estamos viendo aquí, desde la primera, que pasa por ser la del puente la del Cristo, de la Puente del Cedrón, quizá probablemente la única túnica antigua conservada en Málaga del siglo XVIII, a un conjunto de túnicas que nos permiten ver lo mejor de la ciudad en este arte. Se trata de un arte refinado, se trata de un arte que combina multitud de técnicas, se trata de un arte bien ejecutado, bien diseñado. También encontramos aquí los mejores diseñadores trabajando para la Semana Santa de Málaga. Insisto, es una cuestión importante porque en Málaga desconocemos la historia de nuestros bordados de épocas anteriores. Se perdió todo prácticamente, salvo el terno de la Virgen de los Dolores de la Cofradía de los Servitas. Los demás, en relación al bordado, prácticamente se perdió todo. Claro, de nuevo en esta capacidad de supervivencia que tiene la Semana Santa de Málaga y también de invención, nuestros bordadores han sido capaces de constituir escuelas y convertir a Málaga en el siglo XXI en un referente en la historia del bordado. Quizá una de las grandes aportaciones de esta exposición, el que parece que no se puede contar nada nuevo en estas exposiciones cofrades, es precisamente lo que estamos viendo en estas salas, que son los misterios procesionales de nuestros tronos procesionales. Pasan por ser grandes desconocidos, cumplen papeles importantes, funciones importantes, los vemos en la televisión, los vemos en la calle, en esas grandes escenografías, pero pocas veces tenemos la oportunidad de verlos en toda su plenitud. Y eso también quizás es uno de los grandes aciertos de esta exposición, de incluir algunos de los misterios más procesionales más importantes de la Semana Santa del siglo XX, pero también del siglo XXI. En esta sala vamos a ver diversas piezas, nos vamos a detener en la que tenemos a nuestra derecha, que es una pieza de singular trascendencia, de nuevo de esos frutos de la pandemia que no han visto todavía en la calle, pero que llegarán además para una cofradía en este sentido que está apostando por una calidad escenográfica bastante compleja. Nos referimos al grupo escultórico del Cristo del Santo Suplicio de la Cofradía de Zamarrilla de Málaga. Es un grupo escultórico que se está realizando en diversas fases por el escultor Juan Vega. Nos interesa de él la composición. Es una obra que armoniza totalmente con el Cristo de Palma, Burgos. Se trata de una obra pensada para que ese Cristo luzca mucho más. Estamos hablando de la última obra que realiza el escultor Francisco Palma. Y para ello Juan Vega ha realizado una escenografía en la que el conjunto de piezas dialogan entre sí, se comunican, establecen relación con el Cristo, pero también, claro, aquí pasan muchas más cosas. Esta obra que podemos ver es una obra totalmente pictorialista, se trata de una obra que podría estar sacada de las influencias de la pintura, por ejemplo, del siglo XIX, pero claro, en nuestro contexto también está influenciada por el cine, y no nos olvidemos que la Semana Santa de los siglos XX y XXI no es ajena a lo que está pasando en el mundo, y aunque parezca algo inmovilista, que no tiene cabida en nuevos relatos, cuestiones como el cine o las propias series de televisión, películas como La Legión del Águila, tuvieron una representación muy importante en la configuración de la Semana Santa, y es lo que podemos ver en la obra del escultor Juan Vega.
Es una obra compositivamente muy bien resuelta, Juan Vega dibuja muy bien y eso se nota a la hora de resolver sus figuras. Son obras expresivas, rotundas, de gran calidad, perfectamente adornadas, con lo cual, claro, cuando las vemos el conjunto de las piezas con los arreos puestos, el conjunto de piezas que las decoran o las adornan, grana en monumentalidad. Esto es uno de los grandes aciertos de la Semana Santa de Málaga y de los misterios procesionales actuales. Los pasados probablemente eran mucho más pobres, por lo que sabemos hasta la actualidad de ellos, con lo cual esta exposición nos permite contemplar una serie de piezas desde muy cerca, algo que no siempre tenemos la posibilidad, ya que normalmente descansan en las casas de hermandad o en los tronos y ni siquiera en los museos cofrades la mayoría de estas piezas las podemos disfrutar. Dentro de los grupos escultóricos presentes en esta exposición, también nos queremos detener en este que tenemos a nuestra izquierda, que se trata del misterio de la negación de San Pedro de la Cofradía del Dulce Nombre. Aunque no está presentado completo, es una pieza muy interesante, primero por la importancia de su escultor. Antonio Bernal pasa a ser por unos grandes maestros del siglo XXI, ya desde los años 90 viene trabajando, pero será en el siglo XXI cuando configure su ideario en toda su plenitud, como obras como por ejemplo el Despojado de la Semana Santa de Cádiz. Para Málaga, estas son prácticamente las únicas obras que disponemos del escultor Antonio Bernal y son muy interesantes, La Mujer Acusadora y el San Pedro. Esta obra de Antonio Bernal destaca por sus valores plásticos y por sus calidades. Tenemos que tener en cuenta que para su realización, especialmente para la figura de esta mujer acosadora, utilizó un modelo del Real, una señora del barrio de Capuchino, que era muy habitual encontrarla en las inmediaciones del trono en la Semana Santa, con lo cual era un fenómeno muy interesante siempre ver al modelo con respecto a la obra final. En Málaga se le conoce como la chivata de Capuchino, y que es el nombre que recibe esta mujer acusadora dentro del contexto procesional de la imaginería procesional actual. Una de las salas más interesantes del conjunto que constituyen esta exposición es este tesoro, la Sala del Tesoro, que es la sala de las coronas de las vírgenes procesionales de la Semana Santa de Málaga. Se trata de una sala compleja con muchísimas piezas, con muchos relatos que contar. Podemos ver desde las coronas más históricas, como la primera o una de las más antiguas conservadas de la ciudad de Málaga, que es la corona de la Virgen de Zamarrilla, la Virgen de la Amargura, pero después podemos ver también las grandes coronas procesionales que se han ido realizando a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Existen coronas paradigmáticas como la corona de coronación de la Virgen de los Dolores de Expiración, pero después tenemos coronas como la de Borrero de la Virgen de la Salud o la reciente corona de la Virgen de Nueva Esperanza. El conjunto destaca por la calidad de sus piezas, por el valor de la orfebrería, por grandes diseños adaptados al siglo XXI y quizás esto es algo que también cabe poner de manifiesto. La Semana Santa de Málaga del siglo XXI está siendo capaz de reinventarse en su plenitud buscando muchísima calidad. Ya no nos vale la pieza simple
o baratas, queremos grandes piezas de gran calidad y de gran diseño. Y eso es algo de lo que podemos ver en esta sala, y además es curioso porque tenemos coronas recientes, de prácticamente 4 o 5 años, que se han convertido en paradigmáticas y de hecho ocupan un lugar propio en esta exposición. En esta exposición también tienen cabida el pequeño formato, ya lo hemos visto con algunas cartelas, con algunos pequeños grupos escultóricos, pero quizás esta sala es bastante representativa porque encontramos, por ejemplo, en vitrinas como esta, piezas muy señeras de la Semana Santa de Málaga y muy desconocidas, como no, la flor, la rosa del bandolero de la Virgen de la Zamarrilla, pero también piezas tan interesantes como la jávega de la Virgen de Mediadora, que es quizá uno de los símbolos más ocultos de la Semana Santa de Málaga y más tradicional, esa Virgen marinera que la Virgen Mediadora, que en su mano tiene la barca típica de Málaga, que además, por cierto, está protegida como patrimonio inmaterial. Tenemos piezas muy interesantes como el puñal de la Virgen de los Dolores, un puñal hecho en orfebrería que refleja ese corazón traspasado por el puñal, o como la propia media luna, que prácticamente de las pocas imágenes que conservan en la actualidad la media luna, en este caso una reproducción moderna basada en la media luna de la Cofradía del Consuelo de Antequera. En ese afán de realizar un palio de estilo aparentemente antequerano, como tal, los antequeranos lo incluyen. Jesús Castellano, cuando realiza el palio de la Virgen de los Dolores, entre otros detalles, incluye también esta media luna. Estamos en la Sala de las Bambalinas, una sala que pretende reflejar otra de las piezas importantes de nuestra Semana Santa, bastante desconocida, ya que por la altura de los palios malagueños siempre es difícil de contemplar estos bordados. Tenemos piezas de naturaleza diferente, de épocas diferentes, como son las bambalinas plata de la Virgen del Gran Poder, o el cuajado de la Virgen del Calvario, o la pieza que tenemos en nuestro caso en la parte superior de la sala, que es una pieza muy interesante, también de reciente realización, se ha presentado en el año 2021. Nos referimos al techo de palio realizado por Joaquín Salcedo para la Archicofradía de la Pasión de Málaga. Es una pieza que de nuevo no ha visto la calle todavía por las circunstancias actuales de la pandemia. Se trata de una pieza muy deseada entre los cofrades de la Pasión, pero también el propio pueblo malagueño, que veía que el trono de la Virgen del Amor Doloroso le faltaba algo, y aquí está esa pieza excepcional como es el techo de palio, diseñado por Fernando Prini y bordado en el taller de Joaquín de Salcedo. Se trata de una pieza en el que la escenografía se busca por la simpleza, buscando la rotundidad de las formas, un bordado muy marcado, muy perfilado, donde todo está en orden, donde todo está controlado, donde todo hay mesura. Si se fijan en el bordado, está configurado a base de pequeñas piezas y grandes franjas totalmente lineales, con lo cual le dan un corte muy clásico a ese palio que luce muchísimo, lucirá muchísimo en la Semana Santa malagueña. Nos encontramos en la capilla del Palacio del Obispo, un edificio de unas características arquitectónicas muy prestas para esta cuestión que se recogen en ella. Aquí se recogen las grandes piezas del bordado del siglo XX y del siglo XXI de la Semana Santa de Málaga. Encontramos piezas de muy diversa naturaleza, por ejemplo, el gran manto procesional de Málaga, sin lugar a dudas, el más conocido y por sus valores decorativos, bordados por sus calidades, que es el manto de salida de la Virgen de los Dolores de la Cofradía de Expiración, bordado en los talleres de Esperanza Elena Caro en el año 1955. Es una pieza que se restauró hace algunos años. Como podemos ver, una pieza que combina los motivos geométricos que perfilan esta fauna o esta flora vegetal. Es un manto de una gran calidad, de unos grandes matices,
De hecho, es uno de los grandes mantos procesionales de la Semana Santa de Málaga. Cuando pensamos en una obra importante, quizá este sea el manto más importante de cuantos se hicieron en Málaga. Mantos grandes existen muchos, pero mantos grandes y bien bordados como este, probablemente este sea, sin lugar a dudas, el primero de todos ellos. Una pieza importante y rotunda en ese sentido. Podemos encontrar también otro tipo de piezas que posteriormente podrán ver, el que queremos resaltar. Por ejemplo, el conjunto de sayas procesionales, que es una pieza de nuevo que en los conjuntos de los palios quedan como distantes, y aquí tenemos la oportunidad de verlas cercanas. Hay de todo un poco, desde las más antiguas, como por ejemplo la de la Esperanza, también el taller de Esperanza Elena Caro, o la saya de la Virgen del Calvario, un taller granadino. Quizás también dentro de estas piezas queremos resaltar por su importancia, no solo en esta sala, sino en la configuración de esta propia exposición y en la configuración de la Semana Santa de Málaga del siglo XXI, que son los dos grandes palios. En este caso podemos ver por aquí, o veremos a continuación, el palio de la Virgen de Gracia de estilo neogótico y a su lado el palio de la Virgen de la Trinidad. Un palio importante que no se le ha hecho la justicia que tiene que tener, porque se trata de uno de los grandes conjuntos bordados de la Semana Santa andaluza del siglo XXI, que quizá nos ha costado entender porque lo vimos por diversas fases. Son dos palios de naturaleza muy diferentes, uno floral y el otro que busca un estilo más gótico, que destacan por la calidad de sus bordados, pero también destacan por la calidad de sus sedas. El tipo de sedas que se han hecho en Málaga, en los talleres, en este caso de Joaquín Salcedo y el conjunto de personas que tienen trabajando con él, es algo que se había perdido totalmente. En ningún sitio en España se hacen sedas de esta calidad. Lo que fue algo experimental en el palio de la Virgen de Gracia, en el palio de la Virgen de la Trinidad, se configuró como una de las grandes aportaciones. La alternancia entre los hilos de colores con el propio bordado en oro conllevó un efecto totalmente pictorialista, que conllevó que además, por la magnitud del palio, que es un palio de gigantescas proporciones, se trate en la actualidad de una de las grandes obras del bordado del siglo XXI, que tiene que tener muchísimo recorrido en el futuro, pero que exposiciones como esta nos permiten poco a poco ir configurando en el imaginario popular la capacidad de apreciación de este tipo de obras. Nos encontramos de nuevo en la parte baja del Palacio del Obispo, donde la agrupación de cofradías y la organización de esta exposición ha tenido a bien invitar a una serie de cofradías de la provincia de Málaga, un poco para reflejar la importancia del patrimonio cofrade en el resto de la provincia. Se trata de piezas muy escogidas y muy excepcionales, como por ejemplo este gran manto que estamos viendo, que es el manto de la Virgen de los Dolores de Ronda, una pieza excepcional en la calidad de sus bordados, en su diseño. Es un manto muy al estilo de los grandes mantos sevillanos de la época, que por ejemplo es un manto muy diferente a los bordados antequeranos del siglo XIX. Es una pieza también que destaca por su color. Este tipo de tinturas naturales ya no se hacen en la actualidad, con lo cual el conjunto, que a pesar de que necesita una importante restauración, se trata de una de las piezas más importantes y más desconocidas de toda la provincia de Málaga. La Semana Santa de Málaga, como toda la Semana Santa, es un organismo vivo, y esta pieza que les queremos presentar es muy interesante porque todavía no ha visto la calle en este sentido, debido a las actuales circunstancias de la pandemia.
Se trata de una pieza invitada correspondiente al pueblo de Almojía. Lo hemos mencionado anteriormente, esta exposición también pretende recoger algunas de las grandes aportaciones de la provincia al fenómeno cofrade. En la pieza que les presentamos, este Ángel Torchero, realizado escultóricamente por Álvaro Abrines, pensamos que es una pieza muy interesante, muy novedosa, que conjuga el arte tradicional de la orfebrería con la imitación del marfil. Se trata de una pieza que irá en el trono procesional del Cristo de la Veracruz de Almojía, que por cierto está realizando también el escultor José María Ruiz Monte. Al respecto queremos hacer un comentario también sobre las circunstancias de esta pieza. El pueblo de Almojía ha tenido el coraje o la suficiente mira para cambiar su titular crestífero, y es algo bastante interesante en el siglo XXI un pueblo como Almojía que sea capaz de llevar a cabo una obra de esta envergadura, donde tiene tanto peso cultural un crucificado titular. Aún así, próximamente, en los próximos meses, el escultor Ruiz Monte tendrá la oportunidad de presentar el nuevo crucificado que se ha hecho para que, o mejor dicho, estos torcheros se han hecho para ese futuro crucificado, y no nos cabe ningún tipo de duda que el conjunto será estará perfectamente adaptado a la estrechez del pueblo, y uno de los más espectaculares que podremos ver en nuestra Semana Santa, sin lugar a dudas. Estamos en el sector antequerano de la exposición Un siglo de esplendor, y cómo no iba a estar representado con las dos grandes cofradías históricas de la ciudad antequera. A mi derecha la cofradía, la archicofradía del Dulce Nombre, con la corona de la Virgen de la Paz, y a mi izquierda la cofradía de Arriba, con el juego de cordón y potencia del Nazareno de Arriba. Son piezas muy interesantes, de una calidad excepcional los dos casos, que reflejan la rivalidad histórica de las dos cofradías de Arriba y de Abajo, que también están presentes en esta gran exposición. Por si el gran público no lo recuerda, las cofradías de Arriba y de Abajo se vieron incluidas en un grandísimo pleito que partió la ciudad o convirtió la ciudad en una batalla campal a lo largo de los siglos. Las cofradías se insultaban, se peleaban y luchaban también patrimonialmente entre ellas, a bien que podían ofrecer el mejor de los patrimonios. Lo que podemos ver aquí son dos piezas muy interesantes, muy excepcionales. Como les comentaba, en este caso, una pieza muy famosa dentro de la ciudad antequera, que es la corona de salida, la corona procesional de la Virgen de la Paz, que no es la corona de coronación que se hizo posteriormente, tiene al menos dos coronas más. Es curioso porque esta corona, a pesar de su simpleza, es la corona favorita de los antequeranos, les encanta, incluso la propia cofradía la tiene por deferencia. Es una corona que en los grabados del siglo XIX aparecía con las ráfagas, con lo cual actualmente la vemos incompleta, pero sí que es cierto que se ha configurado esta imagen de la corona sin ráfaga, que ofrece una imagen muy interesante de lo que son las coronas antequeranas, cuando esta corona no tiene nada que ver con el resto de las coronas antequeranas. Pero por otro lado, como les decía, como no, la cofradía rival, la cofradía arriba también está representada con unas piezas muy interesantes de las que ya no se hacen. Hay pocas personas que sean capaces de hacer este juego de cordones y potencias del siglo XVIII, que están montados al aire en filigrana con una técnica prácticamente perdida en la actualidad y bastante compleja. Presenta un estado de conservación bastante excepcional, y les recomiendo totalmente que se la vean puestas al Nazareno de Arriba con el conjunto de la túnica bordada también del siglo XVIII. El titular cristífero de la agrupación de cofradías, tenemos que decirlo, es muy famoso, porque prácticamente está en todas las exposiciones que se hacen de Semana Santa de Málaga, siempre le está presente. Y tengo que decirles también que siempre es una oportunidad poder disfrutarlo, y hoy más porque lo podemos ver en toda su plenitud. Es una obra incomprendida, es una obra que requiere de lo que estamos viendo aquí para entenderla en su plenitud. Pero vamos por partes. Nos encontramos con el Cristo Resucitado de Málaga, una obra de José Capú que realiza en torno al año 1945-1946, y llega a la Semana Santa de Málaga en un momento en el que se está produciendo la renovación plástica del contexto, una Semana Santa que necesitaba de imágenes que no siempre se buscó fuera, en muchos casos se fomentó el arte local. José Capú pasa por ser uno de los escultores más importantes de su contexto, no siempre apreciado bajo la óptica del barroco imperante, por ejemplo, en Sevilla, incluso en la propia ciudad de Málaga, muy criticado, muy duro, y pensamos que es porque su obra realmente no se comprende. Pero aquí hoy, como les decía, en calidad como de la estrella invitada en esta exposición y que repite habitualmente, hoy tenemos la oportunidad de comprenderlo de una manera mucho más holística y mucho más integradora. Les voy a explicar algunos detalles de él para que vean la magnífica obra de la que podemos contemplar aquí. El hecho de poder ver el resucitado, que además tiene una economía de medios en la pintura, en el color totalmente, faltan cosas por entender, pero claro, fíjense en las dos figuras romanas que tienen delante mía y la parte trasera, son figuras prácticamente sin color, son figuras rotundas, son figuras sin técnica polícroma prácticamente, pero si se fijan, los paños que presenta son unos paños como mugrientos, sin vida, sin color. ¿Eso que nos permite entender? Cuando vemos al Cristo resucitado, presentan los mismos paños que los sayones o que los romanos. ¿Qué pasa? Que el Cristo
cuando en el momento de la resurrección, al su carne tocar los paños, se han divinizado, por eso los podemos ver dorados. Es muy interesante porque al final estamos hablando de una obra conceptual, que parece que en el arte cofrade es imposible este tipo de cuestiones. Claro, ¿qué pasa? Que esta cuestión de la divinización de los paños tocados por la piel del nazareno solamente se ve aquí cuando está en el grupo escultórico. Por eso durante mucho tiempo reivindicamos que el paso procesional, el trono procesional, estuviese en la calle completo, porque él, al tratarse de una obra contemporánea, necesita de ayuda para ser comprendido. Es imposible comprenderlo por sí mismo, aún así es una obra de unos grandes valores plásticos, escultóricos y procesionales. Esto, señoras y señores, lo que ha dado de sí esta tarde en esta exposición Un siglo de esplendor en el Palacio del Obispo de Málaga. Queremos poner de manifiesto la importancia de este tipo de eventos en el siglo XXI. Nos pese lo que nos pese, el arte cofrade, la imaginería procesional, la Semana Santa son uno de los valores identitarios de la cultura andaluza. Como tal, iniciativas como esta en las que se aglutinan multitud de piezas del bordado, de la escultura, tronos procesionales, túnicas, detalles que hasta el momento pasaban desapercibidos, se nos antojan importantísimos en los contextos actuales que estamos pretendiendo de construir sociedades democráticas, identitarias. Esta es nuestra esencia como pueblo, es la esencia que tenemos que recordar, que tenemos que construir y sobre todo tenemos que hacer más grande. Los cofrades malagueños del siglo XXI fueron capaces de sobreponerse a las adversidades de la quema de conventos e iglesias del año 1931, a la crisis de Hombre de Trono de los años 60, de los años 80, pero aquí estamos, gracias al esfuerzo de todos esos malagueños históricos, de esas personas también anónimas, la Semana Santa malagueña se hizo grande. Queremos pensar que gracias a esta exposición nuestra Semana Santa será muchísimo más grande, muchísimo más difundida, muchísimo más conocida. Iniciativas como este documental, como este vídeo, permitirán aportar nuestro pequeño granito de arena para comprender una realidad que está latente, pero que está viva y a la que le deseamos muchísimos años de buena salud.